Y bueno, Dios les bendiga grandemente. Estamos acá en este estudio, en este momento, contentos de estar acá estudiando la palabra del Señor. Vamos asimismo a comenzar con una oración. Nos disculpan la tardanza, la tecnología no estaba de nuestro lado hoy. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Señor, venimos delante de ti reconociendo, Padre, que lo tienes todo bajo control. Te agradecemos, Señor, que nos das esta oportunidad y la fortaleza, Padre, para venir a estudiar tu palabra. Te pedimos por aquellos que vengan en camino, Padre, por aquellos que se conecten. Habla nuestras vidas de una manera especial, Señor, y que todo lo que se haga sea para edificación en esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Así que vamos a comenzar, hermano, un estudio verdaderamente bastante, muy bonito y también bastante, sumamente importante, ya que estuvimos hablando de cómo estudiar la Biblia anteriormente y ahora estamos brincando a la segunda parte que tiene que ver con lo que es la creación, el desarrollo de la iglesia, los hechos de los apóstoles. Entonces, me le doy aquí rapidito una corta introducción. Pues los hechos de los apóstoles, cuando los miramos, estamos viendo que los primeros 12 capítulos del libro de Hechos presenta más que todo el ministerio de Pedro, ¿okay? Mientras que los últimos 14 capítulos se enfocan principalmente en el ministerio de Pablo. Así que comenzamos con Pedro, terminamos con Pablo. Y las lecciones de esta unidad analizan más que nada los últimos 14 capítulos, porque ya habíamos visto los primeros 13 en un aspecto. Entonces, vamos a hablar sobre la predicación del evangelio a los judíos y a los gentiles. Eso va a ser un tema bien importante porque recuerden que en un momento dado la palabra de Dios se enfocaba solamente en los judíos, ¿verdad? Entonces luego se le habla, y vamos a ver esto acá con Pablo, que Dios creó a todo el mundo, ¿verdad? Y el mensaje de Dios no es solamente para los judíos, la nación escogida, sino que es para todos. Nosotros todos somos gentiles. Gentiles, recuerden que significa una persona gentil es una persona que no es judía, nada más que eso. Y va a hablar esa parte un poco de Pablo y de Bernabé también. Vamos a ver el apóstol Pablo, el sufrimiento que pasó en el capítulo, la lección 16. Vamos a ver también en la lección 17 el efecto del evangelio, ¿verdad? En cuanto a la salvación a las personas a su alrededor. Y también veremos en el 18 los líderes encargados con el ministerio del evangelio. ¿Qué significa eso cuando se habla de liderazgo? ¿Cuál es la responsabilidad? El capítulo 19 se enfoca en el testimonio del evangelio también, cómo se supone que sea compartido. Y el capítulo 20, el último, comprometidos con el evangelio. ¿Qué significa eso? No solamente para Pablo y los tiempos de Pablo, sino para nosotros asimismo también. Entonces, el libro de Hechos está lleno de maravillosos ejemplos y lecciones para los pentecostales de hoy que quieren la plenitud de la obra del Espíritu Santo en su corazón y mente con el fin de alcanzar a otros con el mensaje de lo que es el evangelio. Así que vamos a mirar acá entonces, aquí la introducción rapidito, que todo comenzó cuando Jesús le encomendó a sus seguidores la misión de alcanzar a todo ser humano. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de la semana pasada que descendió el Espíritu Santo? Cuando Jesús muere, ¿verdad? Cuando él entrega su vida, los discípulos se supone que ellos esperaran, ¿verdad? La profecía de los 3 días y que ellos fueran a encontrarse en el lugar santísimo, en el aposento alto, como lo hicieron. Pero hasta ese momento en realidad ellos no estaban predicando, compartiendo así, ¿verdad? Dando mensajes tan abiertamente como podríamos decir el día de hoy, que yo estoy así hablando libremente sobre la palabra de Dios. Entonces, el evangelio, que es la palabra de Dios, cuando viene el Espíritu Santo y desciende sobre ellos reciben poder, dice la palabra de Dios, reciben autoridad y esa valentía, ¿verdad? De poder ir y hablar con la gente
Y sabemos, hermanos, en base a la historia judía, que muchos de los discípulos terminaron siendo perseguidos y ejecutados también. No tenemos todos los detalles en la Biblia, pero en base a lo que es los aspectos históricos podemos ver esto. Pero bueno, después de que Jesús asciende al cielo, continuó guiando a su pueblo en esta misión que le había delegado. Entonces, Pablo y Bernabé fueron llamados a salir de Antioquía y emprender un viaje misionero para llevar el mensaje de Cristo a todos los lugares. Y la iglesia fue llamada a enviarlos al ministerio. Entonces, en nuestro servicio a Dios es importante que nos movamos en su tiempo y bajo su dirección. Y el apóstol Pablo y sus compañeros escucharon a Dios y lo siguieron en su ministerio del evangelio. Entonces, vamos a ver aquí cómo fue que pasó esto. Y vemos acá entonces el título de la lección exacta del día de hoy es la predicación del evangelio a judíos y a gentiles. Y el lema que está ahí abajito, el perdón de los pecados y la vida eterna, están disponibles para todo aquel que cree en Jesús. Hay salvación. Todos. Sin importar, hermano, la situación, sin importar su nacionalidad, sin importar su color. Y escuche esta frase, sin importar su condición. Porque algunas veces puede ser condición de estar postrada en una cama, de condición financiera, vamos a decir. Así que vamos a mirar aquí rapidito entonces la primera parte en Hechos capítulo 13. Vamos a ver versículos 1 y 2. Antes de eso dice el versículo clave en Hechos 13:38. Sabed pues, estos varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y él es Jesucristo. Así que miremos entonces los primeros dos versículos. Comisionados para el evangelio. Y vamos a leer esto, hermanos, aunque el tiempo está un poco limitado, pero vamos a leerlo directamente de la Biblia, Hechos 13 del 1 al 2. Dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y usted dice, pero ¿de dónde salió Saulo? Si yo no he mencionado a Saulo, yo mencioné a Pablo. Pues, ¿quién es Saulo? Saulo es Pablo, es la misma persona. Si se acuerdan, en un momento dado, él tuvo este encuentro, ¿verdad? Y podemos ver, cuando hablamos acá de Saulo, usted va a ver esa conexión. Cuando entonces cambia y habla de Saulo y luego dice y luego habla de Pablo, pues ya va a entender. Leemos aquí, vamos a leer en unos minutos la próxima sección, pero vemos que la iglesia de Antioquía en Siria se benefició del ministerio de los profetas y los maestros, incluyendo a Bernabé, que era un levita de Chipre y que había sido también parte de la iglesia de Jerusalén. Y Simón, que tenía el primer nombre judío, que era Niger. ¿Y sabe lo que significa Niger, hermanos? Niger de Nigeria, que se parece a la palabra en inglés ofensiva, significa negro. ¿Okay? Niger significa negro en lo que es, hablando en latín, ¿verdad? Y Lucio, que fue mencionado en Romanos, y también Manaén, que fue criado con Herodes, como dijimos. Entonces, lo que termina pasando aquí que Saulo, y déjeme si usted totalmente no entiende las partes de Saulo y Pablo, ¿por qué es que Dios le cambia el nombre? Si se acuerdan de esta historia, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Cayó, quedó ciego, le llevaron, luego es restaurado. Saulo fue la persona que él perseguía a los cristianos. Él perseguía a los cristianos, él literalmente fue hasta el gobierno para que le dieran una carta autorizándole a perseguir y arrestar y todo esto. Cuando Esteban, el primer mártir de la palabra de Dios, cuando él es apedreado a muerte, él estaba ahí
y él estaba aguantándole las túnicas a las personas. Así que literalmente los adjetivos para describirlo no serían buenos, incluyendo que podían hasta atribuirle a él la palabra asesino en un aspecto porque estaba promoviendo ese tipo de cosas. Pero mira qué cosa, hermanos, que en su mal entender, él aparentemente pensaba que estaba haciendo lo correcto. Cuando luego viene y tiene este encuentro con Dios, ahora totalmente cambia para ir y predicar la palabra de Dios, y su nombre es cambiado también a Pablo. Entonces, Pablo era un antiguo perseguidor que fue confrontado por Jesucristo y fue transformado mientras él estaba en camino hacia Damasco. Dios dio dirección específica a su pueblo en Antioquía cuando estaban adorando y ayunando. Y el ayuno generalmente implica, hermano, abstenerse de comer durante un periodo de tiempo para concentrarse en Dios. Hay personas, hermanos, voy a decir esto rapidito, que definen el ayuno como abstenerse de algo, no de comida. Cuando usted lee en la Biblia, ayuno es de comida, ¿ok? Puede ser de agua también, pero si yo siempre estoy en mi celular y yo voy a hacer un ayuno de mi celular, dicen algunas veces las personas, eso no es lo que está hablando la Biblia. No tiene nada de malo que usted haga eso, ¿verdad? O que usted siempre coma chocolate, diga, no voy a comer chocolate, voy a ayunar chocolate. En sí el ayuno es así. El ayuno es comida, el ayuno es el alimento. Ese es cuando usted, sí, cuando uno escucha, si va al médico y el doctor le dice, tenemos que hacerle un examen el día de mañana, necesito que ayunen el día de hoy para el examen de la sangre. Ya usted sabe que está hablando de no comida. Dice, no, ya ayuné de la televisión. No, no le va a ayudar. Entonces, bueno repasar eso. Entonces, Dios les dijo que reconocieran y aceptaran su llamado sobre la vida de Bernabé y Saulo. Y le dice que él los había llamado para esta fase del ministerio. Entonces, preguntas para que reflexiones: ¿qué tipos de personas talentosas ha puesto Dios en su iglesia? ¿Y cómo pueden los cristianos buscar juntos la guía de Dios para su misión en el mundo? Así que una pregunta que podemos reflexionar en ella. Vamos a ver acá. La segunda parte, para ver un poquito más. Oh, aquí está, disculpe, la segunda parte aquí, el versículo 3 al 5. Enviados por el Espíritu. Bien importante esto, porque no fue que se enviaron ellos mismos. Algunas veces, hermanos, la gente hace esto. Yo quiero cantar y voy a viajar alrededor del mundo a cantar y adorar a Dios. Glorioso, qué buena meta, ¿verdad? Pero este es el problema, hermanos, que si ese no es el plan que Dios tiene para usted, usted puede comprar el boleto, usted puede montarse en el avión, puede empacar su ropa, puede empezar a cantar, puede tomar clases de canto, pero si Dios no es ese el plan que tiene para usted, no es el plan que tiene. Entonces, el que invita, paga. En Puerto Rico se usa esa frase mucho, y prácticamente cuando Dios nos llama a algo, nos va a respaldar, ¿verdad? Y Él va a estar ahí con nosotros. Entonces, podemos ver que es lo que sucede acá. Dice aquí el 3 al 5. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, aquí está la clave, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces, después de más ayuno y oración, la iglesia de Antioquía estaba lista para enviarles. Estaban siguiendo el ejemplo de Jesús, quien oró toda la noche antes de escoger a 12 discípulos para enviarlos. Los creyentes en Antioquía reconocieron la importancia de buscar la ayuda de Dios en todo sentido cuando se prepararon para enviarles entonces como misioneros. Hermanos, ir como misionero es una tarea, es un ministerio, es literalmente como un don, porque hermanos, mire, aquí tenemos, algunas veces hoy día hay gente que va a misionar hasta dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? No tiene que ser a un lugar de tercer mundo, como dicen, de mucha pobreza. Pero vamos a pensar en ese ejemplo. Si usted le toca ir vamos a decir, a una nación como misionero donde no hay agua, tiene que caminar todos los días 2 millas para buscar agua, no tiene comida, tiene que sacarla, cultivarla y cosecharla, y tantas cosas. No hay mucho calor, no hay lavadoras, no hay electricidad.
Eso es una cosa, hermanos, que una persona que está acostumbrada a vivir acá la va a poder soportar fácilmente, a menos que uno sea enviado por el Espíritu Santo, porque ya uno entiende el llamado de Dios. Y yo he conocido misioneros, hermanos, que literalmente han peleado y han luchado por no ir a la misión, porque han escuchado historias y saben que es difícil. Y no es tanto el no confiar en Dios, sino es el complacer a la carne. La carne quiere comodidad, la carne quiere poder ir al restaurante de la esquina a comprar comida, ¿verdad? La carne quiere montarse en un auto en vez de tener que caminar 10 millas un día. Nosotros una iglesia ay, ¿cómo se llama este lugar? La Guajira, por allá entre Venezuela y Colombia. ¿Sabes dónde queda La Guajira? Pues, pues entonces para llegar hasta La Guajira uno tiene que literalmente, en base a lo que nos contaron los misioneros que vinieron, hay que montarse en burro, autobús, y llega un momento que ya es demasiado, hay demasiadas piedras y no se puede ni en burro, tiene que caminar. Y entonces, y ahí son millas también, entonces ir hasta allá es un gran compromiso. Y cualquier persona puede llevar su mochila, llevas toda su agua, que yo estoy todo bien, pero esa agua se va a acabar. Y en la Guajira no hay agua. No hay agua. Últimamente tengo entendido que hay partes de esa región que hay agua, pero pues que los soldados de aquí, de Estados Unidos, hicieron unas, o sea, como unas tuberías, algo inventaron ellos para poder que les llegara a esa población, a ciertas poblaciones agua, porque en sí esos niños mueren de nutrición, de todo. Y nos mostraron fotos cuando fueron a este viaje y prácticamente, hermano, para que entendamos la seriedad de uno tomar decisiones hacia ahí por tomarlas, nos mostraba que había como un laguito, como un lago, y en esa agua se bañaban, esa agua la tomaban, esa agua la usaban para cocinar y se enfermaba la gente, hermano. Por usar, no estamos hablando que es agua que fluye, no, no es un río, ¿verdad? Es ahí, toda esa agua está ahí estancada, prácticamente no llueve. Entonces, hermanos, dice uno, pero si yo voy, yo no voy a tomar de esa agua. Contaban los misioneros que estaban ahí, no hay otra, porque sin agua uno muere, uno necesita tomar agua. Entonces, literalmente uno entendiendo lo que uno entiende, ¿verdad? Acá en los Estados Unidos, pues nuestros países, ¿verdad? Que nos han educado en cuanto a la salud, ¿verdad? Enfermedades, bacterias, infecciones, que hermanos, literalmente, ¿qué está tomando uno en esa agua? Así que cuando somos enviados por el Espíritu, hermano, tenemos que verdaderamente entender que la misión, en este caso de Pablo, de Pablo y de Bernabé, de Saulo, pues ya había comenzado a orar el Espíritu Santo hablando de este llamado en el corazón de cada uno de ellos, para que cuando le llegara, ya estaban listos. Bueno, sí, lo que usted dice en el corazón sí lo pone. Porque sí, porque yo me pongo a pensar, ¿qué tal que no esté equivocado y uno piense que si es que Dios lo está tocando a uno? ¿Cómo hace uno para identificar eso? O sea, que uno de pronto se obsesione, digamos, un misionero, se obsesione que diga, si quiero ir, voy a ir, puedo con eso. Y en realidad sea porque él quiere demostrarle a Dios y también demostrarse, digamos, a Dios que sí es capaz, cuando no está haciendo voluntad de Dios. Entonces, uno cómo hace para identificar en ese momento esa sensación, esa emoción que está viviendo. Esa es una pregunta maravillosa y tiene una respuesta, esa pregunta. Hay momentos en la vida donde uno puede, las palabritas claves que usted dijo, sentimientos y emociones, que uno puede, vamos a decir que usted se sienta atado por problemas en su vida y todo, y de repente usted viene a la iglesia y oran por usted, se siente, wow, me siento libre, yo quiero trabajar para eso, yo quiero. Entonces, vamos a decir que ese fin de semana van a hacer una actividad, pasar tratados afuera, hablar con la gente. Y la persona está tan emocionada, dice, no, yo siento en mi ser que yo tengo que venir este sábado a pasar. Y viene, entonces va y va a pasar y de repente una persona le ofende cuando le va a dar un tratado. Y esa persona dice, Dios, pero ¿y por qué me hiciste esto si yo estaba dispuesto? Ok.
Emociones y sentimientos. Entonces, hermano, mire, nosotros, bíblicamente, nosotros no podemos probar a Dios. Pero hay una diferencia entre probar a Dios y buscar confirmación. No es lo mismo. Confirmación, probar a Dios es, yo no creo, muéstrame. Yo no creo que puedes sanar ese, ¿por qué no viene? Sánalo. Es como probarlo en esa manera, como desafiarlo, retarlo, ¿verdad? Eso es muy diferente a cosas que me han pasado a mí, por ejemplo, yo puedo compartir este testimonio para yo ser pastor. Esto no es una cosa que uno, vamos a decir que no es una cosa fácil en el sentido de uno decir, yo me levanto un día en la mañana y voy a hacer, ay, siento que quiero ayudar a la gente, voy a ser pastor. Porque no es así. Dios tiene un plan, un propósito. Entonces, ¿qué hice yo? Mi historia es similar un poquito a la de David, de una edad joven, ¿verdad? Literalmente yo así comenzó todo. Digo comenzó todo desde manera exterior, porque yo como que había tenido un sentimiento, ¿verdad? De que iba a terminar yo haciendo algo así, ayudando y cosas así, pero yo no sabía, siendo joven al fin. Entonces estábamos en un servicio de jóvenes y una persona que yo no conocía, no fue ni por aquí, fue en Pensilvania, allá, ¿verdad? Gente que no conocía, y habían como 200 o 300 jóvenes en ese servicio, o más, porque algunas veces llegaban hasta 400, 500, cuando hacían los servicios. Entonces vino una persona invitada y esa persona, pues estaban orando, y esa persona cuando fue a orar por mí me empezó a hablar y me empezó a decir literalmente como te estoy hablando yo así en voz alta, con el micrófono frente a todo el mundo, que Dios te quiere usar en el pastorado, bla, bla, frente a todo el mundo. Ahí. Ok, pues como David, vas a ser rey, pero cuando David escuchó que iba a ser rey, David no fue y le dijo al rey, sálgase que me toca a mí, ¿verdad? Yo escuché, pues ¿qué voy a hacer con esa información? A ponerla en oración. Entonces, eso fue lo que hice, me puse a pedir en oración. Entonces, en ese momento, yo compartí con Dios mi corazón y le expliqué a Dios, Dios, yo no dudo que eres Dios, quiero estar seguro de que estoy haciendo lo correcto en el momento que venga y estar seguro que yo no malentendí, que no malinterpreté, ¿verdad? Y por favor, dame una confirmación de que quieres. Entonces yo recuerdo que creo que pedí eso en 2 ocasiones más, no ni una vez, en 2 ocasiones más. Y una de las veces, una de las confirmaciones más, no usar la palabra retantes, pero más milagrosas. Fue en este servicio que estaba y yo estaba meditando en ese mensaje, ¿verdad? Que ya como lo estaba sintiendo un poco más como vivo dentro de mí, entendiendo, hermano, que mientras tanto, pues yo digo, yo no sé, pero déjeme, una cosa que yo sí puedo hacer mientras tanto es tengo que seguir estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Eso para mí eso era bien importante. Me gustaba tocar instrumentos musicales, pero decidí darle más enfoque a la palabra de Dios en los instrumentos musicales. Entonces, un día, en una de estas confirmaciones, eh, había un servicio y había mucha gente en ese servicio, yo estaba sentado o parado, pero yo estaba atrás, como una tercera, cuarta parte de donde estaban los asientos, y había un montón de gente, hermanos, al frente que estaban orando por todos ellos, y yo le digo a Dios, Dios, en mi oración, con mi boca cerrada, sin decírselo a nadie, le digo, Dios, si es tu menester verdaderamente, yo quiero no quiero cometer un error, por favor, revélateme. Yo quiero que tú me hables aquí donde yo estoy. Y no le miento, hermano, que esa persona que estaba al frente, habían cientos y cientos de personas allá. Y yo estoy ahí orando. Hermano, venga, búsqueme al jovencito allá al jovencito que está allá, sentado al lado de un montón de otra gente. Yo estaba orando. El jovencito y empieza a describir mi vestimenta y yo, no puede ser. Digo yo, no que no puede ser, sí puede ser, ¿verdad? Pero que
el Dios que le servimos, Él va a querer que nosotros obremos en fe, pero también nuestra fe tiene que ser con certeza. Así que si uno no está seguro, ¿verdad? No significa que necesariamente no esté dudando. Uno puede estar, porque vamos a decir, ¿qué tal si Dios quería que yo fuera evangelista? O que fuera misionero, y yo malentendí. Y yo no sé, yo siempre hago preguntas. Entonces ya Dios conoce eso de mí también, porque no quiero equivocarme. Yo no soy de esos hombres que se pierde manejando porque yo pregunto 20,000 veces para no perderme manejando. Entonces, um, esa manera de uno preguntar, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado, no para retar a Dios, Maribel, sino para poder verdaderamente permitirle a Dios mostrarle a uno el camino. Y eso puede ser algo tan simple, ese ejemplo es de un llamado, pero puede ser algo tan simple. Yo lo he hecho en momentos inmediatos que necesitaba una respuesta en ese momento, donde he sentido darle dinero a una persona que estaba ahí. Recuerdo una vez, tenía un dinero y yo lo había doblado, y no sé por qué, yo lo doblé y lo metí en la cartera, pero lo metí en un bolsillito que no lo uso para dinero. Y digo, bueno, hay un caso de una emergencia. Entonces, estaba yo, un día estoy manejando, voy a echar gasolina al auto y de la nada, pero no es de la nada, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos redarguye, nos guía. En mi ser siento y como que escucho dentro de mi ser esa voz que me dice, saca ese billete que tienes doblado y dáselo a esa persona. Y yo digo, entonces digo, que se lo dé a esa persona. Y como que no cuestionando, pero hablando con Dios para sentir paz. Y le cuento, hermanos, ha habido otros momentos. En ese momento sí pasó y así mismo pasó y yo pude ver que esta persona necesitaba verdaderamente. Y no estoy hablando, esto es lo más interesante, no estoy hablando de una persona vagabunda tirada en un patio, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una persona que estaba trabajando en ese momento en una gasolinera y, y había algo especial en la persona y tuve esa oportunidad de compartir con él. Pero bueno, han habido momentos. Esto es una cosa que a veces la gente que busca una relación con Dios a veces lucha con esto. Si ve una persona pidiendo dinero, ay, yo tengo que darle, yo siempre tengo que darle. Pero honestamente, hermano, no siempre deberíamos de dar. Deberíamos de pedirle a Dios que nos guíe, que el Espíritu Santo nos guíe primero que nada, porque, hermano, ha habido momentos donde yo, cuando ha habido una persona, ¿cómo se decir? Teniendo algunos dólares para poder compartir o algo, he sentido de parte de Dios no hacerlo. Y no es por no ayudar. Entonces, cuando he sentido eso, ya vamos a tomar este otro camino. ¿Cómo está, hermano? Bendiciones. Mire, hay un restaurante, ¿quiere ir al restaurante para comprar una comida? No, ya acabo de comer. Solo necesito dinero para. Ok, ¿para qué? Entonces, ya muchas veces eso, literalmente dinero para muchas veces adicciones. Sí. Y entonces también tenemos que discernir lo que estamos haciendo. Así que vamos aquí rapidito, entonces la segunda parte, que ya nos queda un minuto, vamos a tomar unos minutitos más. El ejemplo de la proclamación del Evangelio, el fundamento del Evangelio. Vemos esto aquí, hermanos, del 13 al 25, no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Pero prácticamente nos muestra acá que Pablo y sus compañeros, ellos fueron y estuvieron entrando a una sinagoga y entonces les habla. Y el último versículo dice más, cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Ese fue Juan el Bautista que dijo eso. Entonces podemos ver acá que Pablo hizo una poderosa declaración en Hechos 13:26, el que le acabo de leer, no, el que viene ahora, perdón, en un momento. Habiendo vencido la oposición de un hechicero y un falso profeta, que podemos ver en esta lectura, que no nos va a dar tiempo de leerla, el equipo apostólico zarpó de Pafos
en el extremo oeste de Chipre, llegaron a Perge en Panfilia, una provincia de Asia Menor, y de allí Juan Marcos volvió a Jerusalén. Y aunque no se explica su partida, Saulo, que ahora se llama Pablo, rechazó su ayuda porque se había apartado de ellos. Y tenemos que entender, hermanos, una cosa bien importante que podemos ver en la palabra de Dios. Hay un tiempo y un lugar para todo. Hay personas, hermanos, que han venido a mi vida y han venido, me imagino, también a su vida y luego han desaparecido. Dios le trajo para que le fuera de una bendición a usted y ya esa persona no está en su vida y se acabó, ¿verdad? Pero hablamos por teléfono, podemos sí, pero quizás ni eso hacen. Personas que se han desaparecido, pero en un momento dado pudieron ser de bendición los unos para los otros. Y así prácticamente podemos ver acá. Entonces ahí están algunas preguntas para que reflexionen, mientras continuamos rapidito. ¿Por qué cree que Pablo usó la historia de Israel para proclamar el evangelio de la sinagoga, en la sinagoga? ¿Y cómo pueden los creyentes actuar como precursores de Cristo hoy y preparar a las personas para considerar quién es Él y lo que ha hecho por nosotros? Una cosa importante, hermanos, es vamos a actuar en amor. Vamos a actuar en amor y no actuemos en juicio. Muchas veces la gente a veces quiere actuar en juicio, tristemente, y eso no es, eh, no, la palabra atractivo, no es una manera de demostrar amor. Es el punto clave. Entonces, la segunda parte, aquí el mensaje de salvación, del 26 al 41, miremos el versículo 26 en Hechos 13, donde dice: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es envidiada la palabra de esta salvación. Entonces, Pablo hace esta declaración poderosa, se dirigió a los judíos y a los gentiles como objetos de salvación de Dios. Y más tarde, cuando escribe extensamente acerca de todo, de cómo la gracia de Dios se extendió a los gentiles, llevándolos a su familia del pacto. ¿Okay? Vemos que la salvación viene para todos los que creen a través de la obra redentora de Jesucristo. No es la salvación, hermanos, qué bien usted se vista, cuántas veces vaya a la iglesia, cuánto usted lea la Biblia, cuánto usted ore. No es eso. Es aceptar que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y ahora tenemos acceso a la salvación. Preguntas de reflexión. ¿Cómo puede el ejemplo de Cristo mover a los creyentes a acercarse a grupos de no creyentes olvidados o ignorados? Mire, hermano, ¿se atreve usted a ir a donde un grupo de personas que no conozcan a Dios, a hablar de Dios? Algunas personas no se atreven a hacer eso, o caminar en medio del grupo y decir, buenas, Dios le ama a todos, tengan un bonito día. ¿Nos atrevemos a hacer eso? Es muy diferente, hermano, hacer eso que entrar en medio de ese mismo grupo y decirle a la gente: ustedes, grandes pecadores, arrepiéntanse que si no se van para el infierno. Miren la diferencia, ¿verdad? Nosotros somos llamados a plantar la semilla y dejar que Dios sea el que la florezca. ¿Cuáles son algunos argumentos que los creyentes presentan para desafiar su fe en la resurrección de Cristo? ¿Y cómo deben los creyentes responder a esos argumentos? Una cosa, hermanos, algunas veces algunas religiones creen que Jesús fue un personaje histórico. No voy a mencionar ninguna religión en específica, pero por ejemplo hay una religión que refuta y dice, no, Jesús fue una gran persona, como una persona histórica, pero él no era Dios. Entonces le quita la deidad, le quita la autoridad, le quita el hecho de que nació de una virgen, ¿verdad? Y todas estas otras cosas. Entonces, bastante conveniente enfocarse en un lado y no en el otro. Y luego está un evangelio de dos respuestas. Vemos acá, aunque sea poder cubrir los temas, aunque sea rapidito. En Hechos 13, del 42 al 52, que la palabra de salvación de Dios por medio de Jesucristo inmediatamente dio fruto en la vida de quienes oyeron la predicación de Pablo. Vemos aquí el versículo 42, mire lo que dice. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? La palabra de Dios, del evangelio, de la salvación, de la esperanza, ¿verdad? De lo que les esperaba.
Entonces su emoción al escuchar el plan de Dios los motivó a escuchar más el sábado siguiente, seguido por judíos y gentiles convertidos al judaísmo. El grupo apostólico los instó a continuar dependiendo de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios resulta en la salvación y el empoderamiento de los creyentes. Entonces, esa es una respuesta. Y estas preguntas de reflexión: ¿cómo ha cambiado su vida con el Evangelio de Cristo y la vida de los demás a su alrededor? ¿Cómo debe tratar con aquellos que lo insultan personalmente porque no comparten su fe en Cristo? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que le han insultado, le han ofendido por su creencia en algún momento? ¿No? No me han insultado, pero Prepárate que le va a pasar. Le va a pasar. Esa es la cosa, decir que no va a pasar. Si no le ha pasado, le va a pasar, especialmente, hermanos, la manera que están yendo las cosas en este momento. Los temas y las cosas que están. Va a llegar un momento que va a pasar una conversación y algunas veces hay personas que mejor deciden salirse, irse, pero en el momento que usted en un auto con unas personas conocidas, por ejemplo, y de repente se meten en un tema y ahí viene de choque. ¿Cómo se puede hacer de manera edificante? ¿Y de qué manera el gozo del Espíritu Santo puede hacer que el Evangelio sea atractivo para aquellos que no conocen a Dios? La última sección, perseverancia y milagros, Hechos 14 del 1 al 7. Pues en el versículo, vamos a leer el 8, dice lo siguiente. Sí, lo tengo acá. Aunque es hasta el 7, pero vamos a leer lo que dice el 8. Hechos 14, 8 dice lo siguiente. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Anteriormente dijimos esto, comenzamos al principio hablando de esto cuando el Espíritu Santo descendió, que Jesús le prometió a sus seguidores que el Espíritu Santo les daría poder para un ministerio eficaz. Y este poder resulta en hablar con denuedo, con valentía, para la convicción de los incrédulos. Incluso, aquí está la clave del versículo 8, para señales y prodigios que confirman la predicación de la palabra, incluyendo, hermano, la sanidad. La sanidad, los milagros todavía son vigentes, ¿verdad? En base a la voluntad de Dios en su tiempo, como él así lo vea. Y en la sinagoga de Iconio, Pablo y Bernabé llegaron a Cristo y a muchos judíos y griegos con la predicación del poder previsto por Dios. Así que, hermanos, podemos ver acá estas preguntas, este pensamiento acá de cómo podemos actuar en base a lo que estamos mirando en el día de hoy, del libro de Hechos, ¿verdad? Lo que es la iglesia, lo que se espera de nosotros. Vamos a dedicar tiempo a dar gracias al Padre y alabarlo por enviar a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. No pasemos eso por alto, hermano, no subestimemos eso. Vamos a hacer una lista de los familiares y los conocidos que necesiten oír el Evangelio y vamos a usar esa lista cuando vayamos a orar como un recordatorio, orar por todas estas personas. Y busquemos una oportunidad para compartir el Evangelio con alguien completamente nuevo esta semana. Tenemos que entender, hermanos, que lo que nos dice Dios es que el mensaje del perdón, ¿verdad? Es hecho posible a través de la muerte sacrificial de Jesús, que es el centro de lo que es la fe cristiana. Dios ha abierto la puerta para que el ser humano lo conozca de manera íntima. Y esta puerta está abierta para toda persona que desea arrepentirse de sus pecados y ejercitar la fe en Jesús. Y para aquellos que lo han hecho, hermanos, el próximo paso es empezar a compartir. Nosotros estuvimos anunciando y lo vamos a estar haciendo ahora ya cuando termine el mes de junio. Vamos a estar escogiendo algunos días para pasar tratados. Estamos pensando hacerlo de varias maneras, pasar por el pueblo de Víctor y Gara, dándole tratados a la gente. Y también poner una mesita aquí afuera y que cuando la gente camine, darle un tratado, y si alguien necesita oración, pues oramos por ellos ahí mismo, en ese mismo momento, a la luz del día, y que Dios se glorifique y se manifieste. Así que la semana que viene, hermano, vamos a hablar sobre lo que es la protección del Evangelio y entender que la iglesia debe de proteger el Evangelio por causa de los que se pierden y para la edificación de unos a los otros, de los santos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta lección. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, Señor, y de acordarnos
que a pesar de nuestras fallas, no te das por vencido en nosotros. Pedimos, Padre, que restaures al caído. Oramos, Padre, por la lista de personas, Señor, que han sido creadas o que serán creadas. Señor, que tú bendigas a cada una de esas familias y cada una de esas personas y que todo, Señor, sea hecho para la gloria y la honra de tu maravilloso nombre. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad, Padre, de poder venir, Señor, en tu presencia, reconociendo, Jesús, que viniste, moriste en la cruz y resucitaste de los muertos, Señor, y que tu Espíritu Santo descendió para darnos poder y autoridad, Señor, y que podamos hablar con de nuevo. Te pedimos, Padre, por aquellas personas que tengan la oportunidad de compartir el Evangelio con otros, Señor, que le des la guianza tuya, tu instrucción y tu valentía. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos, grandemente. Bendiciones y nos veremos pronto.